mis queridos alumnos de noveno grado, bienvenidos a su clase de matemáticas. Este día vamos a estudiar el tema primer criterio de semejanza de triángulos. Acá vamos a desarrollar una página del libro y necesito que todos se vayan a la página 163 de su libro de matemáticas. Ejercicio 5.2.1 dice: emplea el criterio de semejanza de triángulos lado por lado, o sea, lados respectivos proporcionales para determinar cuáles de los triángulos siguientes son semejantes. Vamos a observar que los triángulos son semejantes y son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que un triángulo va a ser proporcional con otro si todos los lados coinciden, tal vez no que sea la misma cantidad en centímetros o en metros según como lo dé, sino que por ejemplo acá el 3 es menor que el 3.60, por lo tanto este triángulo cabe dentro de este triángulo, y es así como nosotros podemos observar si es proporcional o no. Si esta línea de FE es la misma línea que el CB, si esta línea es parte de ella, o sea, es un trozo de esta línea, entonces esta va a ser proporcional, es decir, va a ser semejante. Acá podemos observar también que AB y DE son proporcionales, o sea, son semejantes. ¿Por qué? Porque el 2 es más pequeño que el 2.40 centímetros. Por lo tanto, esta línea es parte de esta y así que son congruentes, es decir, son iguales. ¿Cómo vamos a colocar la respuesta? Vamos a colocar un triángulo. Escribimos el primer triángulo, que es ABC, y para decir que es semejante al otro triángulo utilizamos un signo que parece como el signo que lleva arriba la letra N, y esto va a significar que es semejante. Este triángulo significa el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. También otra respuesta sería que estos tres triángulos son semejantes. Por lo tanto, escribimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF y también es semejante al triángulo GHI. Ahora vamos a observar que este triángulo MNO no es semejante al triángulo JKL. Así que vamos a colocar también que el triángulo ABC no es semejante al triángulo MNO. ¿Por qué vamos a decir que no es semejante? A simple vista podemos observar que este es más delgado que este, así que acá también mide lo mismo, pero en esta línea del CB o N, acá tenemos 4, acá tenemos 3.60, por lo tanto no puede ser parte de ello y no tiene la misma forma. Así que vamos a escribir que el triángulo ABC no es semejante al triángulo MNO. Y esta es la respuesta de la página 163. Vamos a ver también el segundo criterio de congruencia de semejanza de triángulos. Los triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes congruentes, es decir, dos ángulos iguales. Acá podemos ver un ejemplo que tienen
Este triángulo es más grande que este, pero los ángulos miden exactamente igual. Por lo tanto, acá tenemos 30 grados, 30 grados, 90 grados, 90 grados. Es decir, estos dos triángulos, según sus ángulos, son semejantes. Y ahora vamos a resolver la página 164 de su libro de matemáticas. Vamos a ver cuál de estos triángulos son semejantes. Como podemos observar, en los dos primeros, acá vale 30, acá vale 30, y acá, como son de la misma forma, entonces va a valer 110 y acá 40. Por lo tanto, escribimos como respuesta que el ángulo A es exactamente igual y semejante al ángulo D. Este es el ángulo D, este es el ángulo A. Luego escribimos que el ángulo C es exactamente igual y semejante al ángulo F. Y por último escribimos que el ángulo B es igual y semejante al ángulo E. Acá tenemos el E y acá tenemos el B. Y por último vamos a escribir que el triángulo ABC es semejante, según sus ángulos, claro, al triángulo DEF. Y también vamos a escribir que el triángulo IGH no es semejante al triángulo JKL. Y esta es la respuesta de la página 164 de su libro de matemáticas. Vamos a ver el tercer criterio de semejanza de triángulos. Acá ya nos dan casos según las letras. Solo coloqué imagen, pero ustedes lo tienen en su libro y lo pueden leer donde está más claro. En la página 165, ejercicio 5.2.3. Y acá en el primero vamos a colocar como respuesta en el número 1 el ángulo ACB es igual y semejante a los ángulos ADC. Acá nos indican, dice, emplea el criterio de semejanza de triángulos, un ángulo correspondiente congruente y sus lados adyacentes proporcionales. Lado por lado, determina el par de ángulos congruentes, la proporción necesaria de los lados correspondientes y la longitud de X para demostrar que los ángulos o los triángulos ABC y el triángulo ACD son semejantes. Acá tenemos el triángulo ABC, que es todo, y el triángulo ACD, que es este. Tienen en común que tienen un ángulo de 90 grados. Acá tiene un ángulo de 90 grados el grande y el pequeño también tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a escribir que el ángulo de 90 grados coinciden. O sea que eso es lo que los hace semejantes. Y el número 2 dice: a las 10 a.m. los rayos del sol caen con una inclinación de 60 grados, un edificio proyecta una sombra de 15 metros y un poste de 5.20 metros de altura proyecta una sombra de 3 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Acá lo único que vamos a hacer es, como pueden observar, acá tenemos 60 grados y en este pequeño del poste también tenemos 60 grados. Este es un ángulo de 90 grados y este también es un ángulo de 90 grados. Así que vamos a escribir que la sombra del primero, que es del edificio, es igual y semejante a la sombra del segundo, que es el poste. Y luego vamos a escribir que 60 grados por los ángulos correspondientes.
por los ángulos correspondientes. Al final vamos a implementar la fórmula que vimos en la clase pasada, donde comenzábamos la unidad y vamos a multiplicar este lado por este lado. Vamos a dividir este lado por este lado, que es x entre 5.2 metros. Esto es igual al lado de abajo, que es 15 metros sobre 3. Esto nos dará como resultado x igual a 5.2 por 15 entre 3. Y esto nos quedará como x igual a 26. Y acá en la respuesta colocan que la altura es de 26 metros. Todo esto es la respuesta de la página 165 de su libro de matemáticas. Nada de lo que está en esta diapositiva, en este video, van a copiar en su cuaderno. Nada de lo que está aquí lo van a copiar en su cuaderno. Todo lo tienen en su libro y en el libro hay espacios para que coloquen la respuesta. Así que lo único que van a hacer es en la página 163 copiar estas respuestas, en la página 164 copiar estas respuestas y en la página 165 copiar estas respuestas. Recuerden que nada de este video lo van a copiar en su cuaderno, todo lo van a hacer nada más en su libro. Acá están las respuestas, lo único que van a hacer es copiarlas. Que Dios me lo bendiga.